Bien, bien, ya estamos aquí. Qué bueno que están conectados. Les agradezco a todos que estén dando su espacio. Normalmente a esta hora no tenemos clase. ¿Qué es lo que se hace después de la tefilá de la mañana de Shaharit? Shaharit es la oración de la mañana. Se hace un apsaká en las sinagogas. Es el momento en el que apsaká significa descanso. Se hace un receso donde como intención primaria es tener un desayuno. Por favorcito, sí, para que no entre tanta luz. Se hace un receso para tener un descanso y comer algo ahorita. No estamos en la comunidad, estamos en casa, pero vamos a hacer eso es lo que hicimos simbólicamente en este momento. Así que eso es lo que se hace después de la tefilá de la mañana. Se hace una apsaká y todo el mundo va a comer, se comparte algo en la comunidad, en la sinagoga, se lee el rollo de Torah, pero eso va acabando como a las 11, 11 y fracción. Ahorita como nos brincamos todo el espacio de la lectura del rollo de la Torah por no estar en la comunidad, pues estamos solamente haciendo lo que podemos hacer con las restricciones que nos ha puesto el gobierno aquí en México, y creo que en todo el mundo está la situación así. Así que y ahorita vamos a tomar un tiempo de clase, que es lo que no terminamos la clase de ayer. Así que gracias a todos, nuevamente les doy bienvenida a todos, a la gente de aquí de Querétaro, los doctores, bienvenidos, Gaby allá en Salvatierra, Baruch en la Ciudad de México, Celaya, Coneri, toda la familia, en Colombia, a, a Mira y su esposo, Patti en Colombia, Rafael en la Ciudad de México, Ruth en Querétaro, Sara en San Juan del Río, Saraí en Perú, tenemos a Saraí en Perú conectada, qué bueno. Saraí, dale un saludo a Miriam, no la hemos visto, sabemos que perdió a su papá. Dale un saludo de nuestra parte y que estamos esperando que tenga el ánimo y la oportunidad de volverse a conectar y estudiar, que eso le va a ayudar a salir más rápido de todo esto. Así que dale un saludo de nuestra parte y que regresen pronto al estudio con nosotros de la Torah. ¿Ok? Bueno, bien, estamos con el tema de cómo combatir al coraje interior, esa fuerza negativa que está o produciendo muchos problemas y nos está causando muchos problemas. Ese coraje interior que por propósito tiene entorpecernos, quitarnos de ser afines con la ley de la afinidad que hemos estado hablando mucho. La ley de la afinidad es una ley que en lo espiritual aplica de esta forma. Si queremos recibir más luz, si queremos tener más conocimiento del Eterno, tenemos que tener un recipiente listo para recibirlo. No solamente un recipiente, sino también las acciones que tienen que ver con luz. No puedo aspirar en la ley de la afinidad yo recibir más entendimiento, más conocimiento, más luz de parte del Eterno si mis acciones son de obscuridad. Es decir, por eso está escrito que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que gritaba no grite más. Es decir, todas esas expresiones tienen que ver con el cambio radical que tenemos que voluntariamente hacer, cederle nuestra voluntad al Eterno, disminuir nuestro yo, el ego, esa fuerza negativa que se manifiesta de diferentes formas en nosotros. Algunos en la parashá que nos corresponde del estudio de hoy, Korah, en el pleito, iracundos, divisionistas, etcétera, etcétera. Dentro del hogar, no crean que aquí ni siquiera estoy hablando a nivel comunidad ni a nada. Dentro del hogar, con uno mismo, en el trabajo, en la escuela, y obvio que se manifiesta también en la Keilah, en la comunidad. ¿Por qué se manifiesta? Porque así tiene que ser. No podemos tener dos caras. A veces jugamos con esa situación. Tenemos una actitud en la comunidad de que todo está bien, todo está perfecto, todo está puro, pero saliendo de la comunidad todo está mal. Todo está, como decimos en México, patas para arriba. Todo está de cabeza. Tenemos que entender que en la fuerza negativa llamada Korah nos está causando muchos problemas y tenemos que combatirla. La ira es una situación o Korah se manifiesta en la ira, en el coraje, en la contienda, en la disensión, en el conflicto. Le gusta crear el conflicto.
o aunque no le guste, como el ego lo hemos alimentado tanto que a la buenas de primeras no podemos decir nada sin que explotemos. En México tenemos una expresión que decimos, parecemos, mírame y no me toques, o sea, jarritos, bien delicaditos, sentiditos. Tenemos que tener cuidado que eso tiene que ver con el desarrollo de la fuerza negativa llamada coraje dentro de nosotros. En Cábala eso se conoce como a Satán. Ayer les explicaba que a Satán no es esa figura hollywoodesca de cuernos y rojo y cola y un tridente y que huele a azufre. No, discúlpeme, esa es una mentira. Así no funciona. Mire que si usted no lo cree, ese es su problema, ¿eh? Pero está escrito, cuando Job estuvo tentado por el Eterno, dice la Escritura que se acercaron los hijos, el Hijo de Dios a su trono. Esa expresión de Job se refiere a Satanás, que llegó esa fuerza negativa y le dijo, mira, pues ¿cómo Job no va a darte, a alabarte y bendecirte si le has dado todo? Y Hashem dijo, ¿tú crees que por lo que le he dado que él me bendice, él me alaba? Te voy a permitir que trates con él. Y le quitó dinero, le quitó esposa, perdón, la esposa no, hasta el último, le quitó hijos, le quitó bienes, todo le quitó, y Job nunca blasfemó, nunca renunció, nunca dejó de ser el hijo que debería de ser Hashem. Es que ese era el punto último. Y hasta el final Hashem le dijo, porque aquel lo tentaba, pero ahí el punto de esto que yo digo es que ahí dice que se acercó esta fuerza negativa, y ahí no dice, ¿y cómo es posible que se pudiera acercar esa figura hollywoodesca que conocemos de cuernos y dientes maquiavélicos así feos y una cola y un tridente rojo apestoso, azufre y todo eso? Esos son engaños de Hollywood. Inclusive la escritura dice que era un ángel de bella apariencia. El profeta Ezequiel dice que era de bella apariencia. Estrella de la mañana era uno de sus nombres, imagina. Su nombre era Luzbel, Luz Bella. Entonces, por favorcito, no crean, ese cuento está aquí, en la cabeza, y a veces no la creemos, pero no es así. Esa fuerza negativa está dentro de nosotros, caracterizada en el Yetzer Hará, en la inclinación al mal que tenemos. Fuimos creados con dos tipos de Yetzer, Yetzer Hará y Yetzer Atov, la inclinación al bien y la inclinación al mal. ¿Quién decide hacia dónde nos vamos? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo nutrimos? ¿Cómo nutrimos la inclinación al bien? No hay otra forma de nutrir la inclinación al bien o la inclinación a hacer lo bueno, solamente conociendo palabra del Eterno, obedeciendo mandamientos y preceptos, en hebreo misbot. Si no cumples misbot, discúlpame, no tienes una inclinación a lo bueno desarrollada en ti. Una cosa es que sepas Biblia, que sepas palabra del Eterno. Una cosa es que sepas mandamientos, y otra cosa es que los vivas, los apliques, vivas sometida a ellos. Si no vives sometido o sometida a los mandamientos del Eterno, tu inclinación al bien está muy disminuida. Es como si fuera un control de volumen. Tiene bajo volumen tu inclinación al bien, pero obvio que lo lógico, en contrario a esto, porque aunque conozcas los preceptos, conozcas Torah y no los obedeces, se debe a que tienes el volumen, la perilla del volumen del ego muy en un alto nivel. Es decir, hemos nutrido el ego, el yocentrismo, yo le digo el ego-yocentrismo, lo tenemos muy elevado, muy nutrido, de diferentes formas. Algunos lo tendrán y lo tendrán caracterizado como Korah, otros lo tendrán con la actitud del mártir, el que no me merezco esto, o por qué me merezco esto. O sea, esas actitudes de mártir o viceversa, o todo lo que tenga que ver con la inclinación al mal, que nos impida tener entendimiento de la luz, de los mandamientos y los preceptos, y que desarrolle en nosotros más la inclinación a lo malo, aunque aparentemente no hagamos nada malo,
Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también él es contado como malo. Así que ahí está la clave de este asunto. Tenemos que trabajar en esa situación. Y de eso estábamos hablando ayer. Estábamos hablando de que el Rab Nachman de Breslev nos dice que hay varias cosas que tenemos que poner atención para evitar los conflictos. A veces los conflictos se quedan estacionados en un lugar. En el tiempo del Génesis, allá en Bereshit capítulo 1, cuando Hashem en el verso 7 estaba en la creación, en el momento de la creación, en el segundo día, en el primer día Hashem hizo la luz, en Yom Rishon hizo la luz, en Yom Sheni, que es lunes, Yom Sheni, Hashem separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esa separación, en hebreo se dice raquía, es un firmamento que requiere geburá. Las aguas de arriba están contenidas, pero como si el agua pesa más que cualquier otra cosa y que no caiga, precisamente. Científicamente tiene una explicación, pero en hebreo a eso se le llama raquía. Y la raquía requiere geburá, raquía, el firmamento, la separación de las aguas de arriba. Cuando las condiciones climatológicas lo permiten, el agua cae a la tierra en forma de lluvia. Las aguas de abajo son los mares, y esto requiere un raquía. Ese raquía requería geburá. ¿Qué es geburá en hebreo? Geburá en hebreo significa severidad, significa firmeza, significa instrucción, orden, todo eso significa geburá. Así que requería geburá. Al requerir geburá y en la omnisciencia del Todopoderoso, sabía que la geburá iba a causar muchos, pero muchos problemas a todo Am Israel. Por eso el día lunes en la creación no dice que fue bueno. Todos los demás días dice y fue bueno. Por cierto, que el día tercero, que es el martes, en el martes Hashem dijo 2 veces fue bueno. Es el único día de los 7 días de la semana que fue bueno. ¿Por qué dice que fue bueno? Siguiendo con el tema de la separación del agua, al tercer día las aguas de abajo se juntaron y así surgió la tierra. Y eso le agradó al Eterno. Surgió la tierra para cumplir su propósito de crear al hombre y ponerlo para gobernar sobre la tierra. Pero el Zohar, el libro del resplandor, el libro sagrado del resplandor que nosotros tenemos, dice en esta expresión del raquía y la geburá, que requería la firmeza y la severidad para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, dice que igual que la pelea que tuvieron Aarón y Koraj. La parashá de esta semana menciona la discusión entre Koraj y Moshe, pero porque Koraj quería el puesto de Aarón. ¿Cuál era el puesto del sacerdote Aarón? Cohen Gadol. ¿Qué es Cohen Gadol en hebreo? El sumo sacerdote. Él y sus hijos iban a ser los sumos sacerdotes del templo mientras estuviera de pie. Él quería ser el sumo sacerdote y empezó la discusión. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Rab Nachman de Breslev dice que cuando una discusión empieza, cámbiate de lugar, no te quedes en el mismo lugar para discutir? Por ejemplo, si en casa la discusión empieza en la cocina, no pelees en la cocina, no te quedes ahí, cambia de lugar. Porque dice el Midrash, otro de los libros sagrados que tenemos, el Midrash dice que cuando en el lugar donde Koraj y Moshe discutieron, en ese mismo lugar, en el tiempo de la creación, Caín con una piedra golpeó a Abel, y lo mató. Cayó el cuerpo de Abel, se derramó la sangre de Abel sobre la tierra, y en hebreo dice que él no sabía qué hacer con el cuerpo. No sabía qué hacer. Ahora, el asunto de no sabía qué hacer es porque pues no había muerto nadie. Y Hashem iba a dejar claro cómo tiene que ser la cuestión de los que mueren, tienen que ser enterrados. Y Hashem diseñó un terremoto para que el terremoto se tragara el cuerpo de Abel y las sangres de Abel. ¿Por qué dice el plural de sangres? Porque la semilla que tiene cada hombre en sí de vida, y murió con él. ¿Cuál es la semilla de vida? El esperma. Todos los no nacidos de Abel se fueron también ahí. Por eso dice las sangres.
La sangre, no dicen en español, aunque en español lo traducen como sangre, dice las sangres de los descendientes de Abel y Abel se fueron a la tierra. ¿Por qué? Porque no nacieron. No nacieron, fueron, el primer asesinato se llevó a cabo en ese lugar. Esa sangre y ese acto pecaminoso, ese acto negro, oscuro en la historia del ser humano, en el inicio de la creación con Caín, dice el Midrash que se quedó impregnado en ese lugar. Tiempo después, Moshe y Korah en ese mismo lugar, esa atmósfera, esa sangre, ese acto pecaminoso, ese acto de obscuridad, tomó control de Korah, que se prestó para ello, y empezaron a discutir. Y Moisés, queriendo calmar las cosas, le dice, hagamos algo, Korah. Mañana ven con toda la gente que está contigo, traigan un incensario y veamos a quién Hashem va a escoger para las labores del servicio. Lo que estaba haciendo Moshe ahí era que él se fuera a casa y que se tranquilizara. Miren, amados, somos tan buenos para prendernos y tan lentos para calmarnos. Tardamos tanto en desconectarnos de ser tan ofuscados, tan delicados, tan iracundos, que Moshe consideró pertinente que él se fuera. El problema es que llegando a casa tenía un consejo negativo ahí. Su esposa de Korah le siguió atizando, como decimos aquí en México, el fuego a la leña y que prendiera más el fuego. Es decir, siguió fomentando que Korah siguiera molesto y enojado. Y entonces, aquí vemos que en ciertos lugares de nuestra casa y del lugar donde nos movemos, yo les decía ayer, si son autocríticos, autoanalíticos, miren y cuando discuten, vean dónde empiezan las discusiones en la casa y casi siempre empiezan en el mismo lugar, sea en la mesa de la comida, sea en la cocina, sea en el baño, sea en la recámara. Pues hoy Rab Nachman de Breslev nos dice, hagamos otra cosa. Cuando empiece la discusión, sálganse de ese lugar. Eso hablábamos ayer. El segundo lugar que recomienda que no se hablen cosas importantes es en el baño. A veces, por alguna razón, nos da por hablar en el baño y el baño es el único lugar donde tiene control las fuerzas negativas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? En una clase que dimos hace mucho tiempo y que hablábamos acerca del libro del Resplandor, el libro sagrado santo del Resplandor, nos dice que hay cuatro materias que facilitan la conexión del mundo espiritual negativo al mundo material que vivimos. Y esas cuatro materias, una es el agua, otra es la sangre, otra es la materia fecal y la otra el esperma. Los explico rápido por los que están por primera vez conectados con nosotros. Una es el agua. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, el problema es que muchos tenemos por costumbre beber agua en la noche. Se llevan un vasito de agua a su cama, a su recámara, y ahí en el tocador ponen un vaso de agua y despiertan a medianoche y toman. Mal hecho para empezar. No deben de tomar agua en la noche. No deben de despertar en la noche, porque a lo mejor no sabías que tu alma se sale de ti y va a la presencia del Eterno. Y el hecho de que tú por costumbre de tu cuerpo hagas que tu alma regrese para que despierte y beba agua, te estás perdiendo de estar en la presencia del Eterno para ser limpio, limpiado y purificado. Oiga, y entonces la pregunta, ¿qué pasa si mi alma está allá y estoy soñando? El que está soñando es tu inconsciente, tu subconsciente, es el que está soñando. Y el sueño tiene otro mensaje, luego hablamos de los sueños, si quieren, tienen mucho, todos los mensajes tienen, los sueños tienen un mensaje de parte de Dios, se tienen que saber leer, no se lo cuentes a cualquiera el sueño en primer lugar y también tienes que saber que hay un horario cuando los sueños vienen de Dios, en hebreo Hatzot, en la medianoche, pero el Hatzot no es la medianoche de nosotros, de las 12 de la noche, el Hatzot son las 3 de la mañana, de las 3 a la mañana a las 6 de la mañana es el Hatzot en el concepto hebreo. Cuando sueñas en ese horario,
y te despiertas y miras la hora y son 5 de la mañana, ese sueño tiene que ver con un mensaje de Dios. Pero si eran las 10 de la noche y a las 12 despertaste porque el sueño estuvo muy feo, no te preocupes, no es un sueño que provenga de Dios, aunque tiene también un mensaje, solo que tienes que describirlo. No es el tiempo, hay una parashá para hablar de eso, siempre ocupo esa parashá para hablar de una porción semanal de estudio para ese tema. Aunque un día lo vamos a tratar solito y exclusivo ese tema para que vayan preparando con eso sus inquietudes en cuanto a los sueños. Y luego, entonces hablamos de que tenemos que tener cuidado con eso, con las 4 materias. Entonces, no beba agua, pero si va a seguir con su costumbrita, pues no lleve una taza o un vaso de agua, o llévelo, pero tápelo, póngale un plato. ¿Por qué? Porque las fuerzas negativas caen encantadas cuando se reflejan a sí mismos con el agua. El agua es un espejo. El agua es un espejo. Por eso, fuera del lugar santísimo, fuera del lugar santo, había un altar de bronce donde el sacerdote se lavaba. Pero ¿cuál era la intención? Que se mirara, que estaba limpio, que estaba de pureza de la cabeza a los pies. Esa es la intención. Y ellos, las fuerzas negativas, caen encantadas por el reflejo de lo que miran y toman control de esa agua, y luego tú despiertas y te la tomas y despiertas cansado, enojado, peleándote, fastidiado. Otra vez tengo que irme a trabajar. Pues es que estás haciendo las cosas que no debes de hacer. Ese es en el agua. Segundo, la sangre. Tenemos que tener mucho cuidado con la sangre, muchísimo, muchísimo cuidado. En las clases de Nidá que he dado, ahí están grabadas, si les interesa y alguien las quiere, pídamelas, les doy acceso porque están en el Google Drive. Esas no las tengo en nuestro canal de YouTube, porque son clases muy nuestras, muy de comunidad. Pero para no meterme con ese tema, lo otro es la materia fecal. La materia fecal, y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Pues por eso entras al baño, a hacer tus necesidades fisiológicas. Es el único lugar donde tiene control la fuerza negativa. Por eso en ese lugar no se meten, no se tratan asuntos de familia. Aunque tenemos cada costumbre y lo hacemos bañándonos, no sé, corrijamos las cosas que no se deben de hacer. Y el tema 4, la semilla de vida, el esperma. El esperma fue diseñado, la semilla de vida, para ser depositada en el quelí, en el receptor de ello. ¿Cuál es el receptor? La matriz de la esposa. Dije la esposa, no de la novia, la matriz de la esposa. Esto fue diseñado por Dios dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es un desastre, es un desorden y va a traer consecuencias. Dentro de la esposa. Ahora, fíjese bien. Otra práctica de eso es la autosatisfacción. En hebreo se dice onanismo, pero les enseñé una frase el martes, el querí. El querí es la satisfacción, autosatisfacción es una palabra hebrea que es derramamiento de semen en vano. Ahí se conecta la fuerza negativa y esa persona que hace eso está condenada, atada a eso, porque no ha roto con ese patrón de esa fuerza negativa. Así que dice que no nos metamos en eso, en esos puntos. Y luego, ahí fue donde nos quedamos y hablábamos acerca de las comidas. Hablábamos de que en las comidas y en la naturaleza no hay un color azul, porque el Rav Nachman de Breslev dice que para empezar a modificar la Geburá, la fuerza del Koraj, miremos el cielo azul en una de las primeras, o en la primera, ¿cómo se dice, Yahil? Se me fue la palabra, en la primera, no me digas porque no puedes abrir tu micrófono. La primera vigilia de la mañana, en la primera vigilia de la mañana con luz, es de 6 a 9 de la mañana, es el momento que hay que mirar, alzar nuestros ojos al cielo y mirar el azul del cielo. No hay un alimento que sea de color azul como el cielo, no lo existe sobre la faz de la tierra. Existen otras tonalidades, pero no de ese tono. Dice, porque de 6 a 9 la fuerza de la Sefirá Geset, la emanación de la bondad, está en toda su potencia, en toda su potencia. Como dicen los argentinos, con toda la polenta. Toda la potencia de 6 a 9, la fuerza de la bondad está. Entonces, si queremos controlar eso, pues salgamos, hagamos nuestras oraciones de la mañana y miremos el azul del cielo y recibamos esa fuerza de la bondad que está en su máxima potencia,
Por eso contemplamos el cielo y nos da una sensación de paz, una sensación de gozo. Por eso también miramos el mar, porque da esa sensación, porque el mar con el color de azul, a eso me refiero. Ahora, ayer hablaba que también en uno de los instrumentos que utilizamos para hacer nuestras oraciones son los talit, el manto de oración, tiene un hilo color azul petit tejelet, así se llama, petit tejelet. Es el azul del tzitzit y se los enseñaba ayer. Ahí fue donde nos quedamos. Apenas empiezo y con esto vamos a llegar a lo que me importaba hablar de lo que no había hablado ayer. Otro punto importante es saber que nuestros riñones juegan un papel importante en la lucha contra quitarle la fuerza a al coraj, al coraj interior. Nuestros riñones juegan un papel muy importante. Así que voy a concentrarme en esa área. En los riñones, protagonizan en nuestro diario vivir un rol muy importante. Tenemos 2 riñones y el trabajo de los riñones es purificar la sangre. Purificar la sangre, uno de sus trabajos es purificar la sangre y limpiar de, ¿cómo le llamaríamos? De toxinas y cosas así que a veces comemos o que a veces sin querer nos untamos, por ejemplo, ¿no? Cosas que tienen que ver con toxinas. Ahorita vemos eso, lo vamos a entender más claro con el desarrollo de este punto. El Midrash nos cuenta que Koraj tomó malos consejos de su esposa. Eso lo vemos en la escritura también. Rab de Breslev nos dice que los riñones aconsejan y también ellos participan en el sistema reproductor. Por lo tanto, recibir el consejo de alguien es como recibir su simiente. Por eso un consejo puede dar nacimiento a decisiones y acciones. Si el consejo es negativo, va a dar a luz decisiones y acciones negativas. ¿Cómo sé que es negativo? Por favor, hay un tamiz para nosotros. Hay un filtro que nos va a decir que el consejo que estamos recibiendo es bueno o es malo. Y ese se llama Torah. Hablamos en las clases pasadas, hay 2 conductos. Uno que viene de arriba hacia abajo y otro que va de abajo hacia arriba. El conducto que viene de arriba hacia abajo se llama Torah. Es a través de la Torah donde nos deja el Eterno su voluntad expresa para cada uno de nosotros. Y tiene muchos filamentos, y hablábamos eso en una clase, ahí está grabada en YouTube, mírela, donde dice, desde donde empezamos a hablar el tema construyendo, enviados para construir nuestro futuro, etcétera, etcétera. Ahí están, clases de hace un mes más o menos para acá, hemos estado hablando mucho de este tema. Y el otro, que es ascendente, es cómo respondo yo con lo que yo recibo. Y este se llama el conducto de la Kedushá. Pero si mi conducto está taponeado por acciones contrarias a la santidad, entonces yo no estoy regresándole nada a Dios. Y tiene que ver a veces con el tipo de consejo que recibimos. Y a veces nosotros somos muy dados a pedir consejo a quien no debemos. No nos acercamos a la persona idónea para que nos dé un consejo. Recuerda de hoy en adelante que el consejo que recibes de alguien es como recibir su simiente que va a producir decisiones y acciones. Y si son negativas, vas a tener problemas severos con el Eterno. Así que es crucial recibir buenos consejos. ¿Cuáles son los buenos consejos? Aquellos que provienen de los justos, dice el Rab Nachman de Breslev. Es por eso que en la Torá encontramos que las misbot, los mandamientos, son buenos consejeros. Es decir, los mandamientos son buenos consejeros. El libro del resplandor, el libro sagrado del Zohar, encontramos la guía justa para nuestra vida.
las historias de los sábados, de los sabios, el Talmud, la Gemara, la Pirkei Avot, todas las herramientas que tenemos para entender mejor la Torá, son los elementos que necesitamos tener para recibir buenos consejos. Pero no basta con recibir los buenos consejos, hay que ponerlos en acción. Bezrat Hashem, la palabra, primeramente Dios, siempre que escuchamos un consejo, una palabra viva de un tzadik, un maestro, alguien que nos enseña Torah, yo les agradezco, algunos de ustedes me han dicho maestro, no recuerdo quién, yo no soy maestro, no he llegado a ese grado, solamente soy gabay, solamente soy un gabay. Déjenme les explico un poquito este concepto. En una comunidad está un rabino, que es la autoridad máxima de una comunidad. Debajo de él, para cuestiones administrativas y en ausencia del rabino, está un gabay. Un gabay, que es la palabra gabay significa administrador. Un administrador, el que administra las comunidades, a las familias de las comunidades. Pero ¿qué tiene que ver con administrarlas? En todo, hasta financieramente, lo que se hace con los dineros, lo que se recauda se da para Sedacá, etcétera, etcétera. Se tiene contacto con el rab. El año pasado tuvimos el rabino aquí, en abril del año pasado. Este abril no pudo estar con nosotros. Queríamos ir en octubre para allá, en septiembre, antes de Rosh Hashanah. Por el coronavirus todo se vino abajo. Hasta el año que entra ahora lo vamos a volver a intentar ir, o que él venga, porque vive en Israel nuestro rab. Pero a la par, para cuestión de funcionalidad de una comunidad, está un moré, es la palabra hebrea para un hombre. Moré es el maestro. Yo no tengo ese título. Me gustaría tenerlo. El moré está a un paso de ser después un rab. Yo no tengo ese título. Espero un día, Bezrat Hashem, tenerlo, y si Dios lo permite, seguir estudiando para seguir. Tengo 56 años, pienso vivir 120 años, si el cielo me lo permite, así que tengo muchos años por delante. Y debajo de él, entonces ya está y al lado del Gabay, en sentido de organización, está un Hassan. Un Hassan es el cantor de la comunidad. Todos ustedes conocen a mi yerno Yossi. La doctora tiene mucho, siempre me dice, me gusta cómo canta Yossi, no como usted. Le dije, gracias doctora, gracias por hacerme sentir mal. No, no es cierto. Yossi es un excelente Hassan, canta muy bonito la tefilá y hace todo. Pues para eso se prepara y se estudia. No nada más es que se quiera hacer, lo hace perfectamente. Así que así funciona. Y debajo de ellos está un personaje que se llama Shaliach. ¿Qué hace el Shaliach? Es el encargado de hacer la tefilá. Yo no debería de estar haciendo la tefilá. Estoy esperando levantar un cuerpo de hombres que se conviertan en Shaliach y que juntos compartan el tiempo de hacer la tefilá. Para eso los domingos estamos dedicando un tiempo para enseñar hebreo y a enseñarla a que empiecen a leer hebreo y después empiecen a hacer la tefilá. La tefilá como la que hicimos hace un ratito. Ahorita Yahil es el que siempre me está ayudando, porque Yahil ya tiene muchos años trabajando con nosotros y él pues ya lee bastante bien, ya lo oyen ustedes, creo que lee mejor que yo, lo hace muy bien, lo felicito, que no desmaye y siga adelante, y que el día de mañana él me ayude a levantar un grupo de hombres. Tenemos a Baruch, tenemos a gente con Eri, a gente en Colombia, a Rafa, gente que pudiera levantarse para ayudarnos a hacer la tefilá. Ese es como una especie de organigrama que funciona. Les agradezco a los que me dicen Moré, pero mejor díganme Gabay. Ese es mi puesto, tengo una teudá. Teudá es un certificado que me dice que soy el Gabay de la comunidad, y eso es suficiente. Ahora, ¿por qué enseño? Bueno, pues por tantos años, primero, de estar estudiando, y segundo, pues por en ausencia de, alguien lo tiene que hacer. Y el rap, Jaim siempre me ha dicho cómo van las familias.
¿cómo está todo? Se siguen juntando. Le dije, bueno, ahorita no, él sabe que no nos estamos reuniendo, ni ellos apenas están empezando a reunir en las sinagogas a la tefilá y solo cierta cantidad, no todos, cuando menos un minyan se tienen que reunir para hacer tefilá en las sinagogas. Un minyan son 10 hombres. Así que bueno, si a ellos que están en Israel también tienen la restricción, pues cuanto más nosotros que estamos fuera y que también aquí en México está bien grave el contagio. Así que ese es el organigrama, ¿les parece? Así que gracias a los que me dicen así, pero no soy eso, no soy eso. Cuando me dicen que soy maestro, yo digo, ay, siento bien bonito, se va a oír muy bonito, pero no, soy el gabay. Así, simple, llano, sencillo, nada más. Por eso verán que amonesto, por eso verán que hago muchas cosas, porque es la función del gabay. La función es orientar, guiar, aglutinar, tener, oye, cumple preceptos, obedece preceptos. Vamos caminando juntos como un cuerpito hacia el mismo lugar, hacia conocer más del Eterno, recibir más luz, estar preparados, sacar de nosotros lo negativo, limpiarnos de lo negativo, que disminuya el yo, que disminuya el coraj, ahorita de lo que estamos hablando, ¿ok? Siguiendo con el tema. Las palabras y el consejo de un sádic, dice el Rab Nachman de Breslev, qué suerte tener a alguien que nos guíe y nos enseñe Torah. Eso dice el Rab Nachman de Breslev. Eso dice. Queridos, gracias porque están conmigo sin ser más que un gabay. Agradezco mucho la oportunidad y la tarea que nos han dado de buscar a los Bnei Anusim, a los descendientes de hijos de judíos, o a todo aquel que quiera abrazar la Torá. Somos de puertas abiertas, pero sabe que si va a entrar para abrazar la Torá, o si es descendiente, va a entrar para hacer la Teshuvá y regresar a sus raíces, y no hay otra forma más que conociendo y obedeciendo. Ese sería lo que yo les pudiera decir. Gracias porque me permiten aconsejarles, guiarles, pero bueno, soy esa vocecita que necesitan sus oídos en estos momentos en el exilio, porque no tenemos rabino. Toda la sedacá que juntamos, la mandamos a Israel. Esperamos tener los méritos suficientes para que un día de todo lo que sembramos cosechemos y tengamos un rab. Y esa será otra situación. Pero lo que ya tenemos es rollo de Torá, ya tenemos comunidades establecidas, tenemos una en San Juan, tenemos otra en Querétaro, estamos trabajando en buscar una en Salvatierra, hacer algo en Celaya. Queremos que esto crezca, queremos que seamos una comunidad de puertas abiertas, pero con estas condicionantes que acabo yo de mencionar. El rap nos enseña que nuestra mente en conflicto es como un cristal empañado. El Rab Nachman de Breslev nos enseña que nuestra mente en conflicto es como un cristal empañado. No nos permite ver claramente si el consejo que recibimos es apropiado o válido. Es por eso que debemos recurrir al concepto del sádic, del que está enfrente ayudándonos. Porque él viene con algo que nos limpia lo empañado, de modo que no nos fiemos de nuestros amigos, que a veces no tienen más que solo buenas intenciones, pero de buenas intenciones no sirve nada, porque se tiene un sistema fallido de filtrado que nos está impidiendo hacer las cosas. Por esa razón, debemos ser cuidadosos al recibir consejos de alguien, sobre todo de un amigo o de un familiar, pues los amigos a veces, fíjese lo que dije, por el amor que nos tienen, se contamina la percepción y los hace incapaces de ayudarnos correctamente. Salvo aquellos que entienden que por encima del amor es necesario el consejo fuerte tal vez, con directriz, con exhortación de quitar lo malo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de quién recibimos una dirección y un consejo. Contamina la percepción de las situaciones esas personas que están muy cerca de nosotros y que como amigos o familia nos quieren dar un consejo. Es muy complicado.
Hay que ponernos en el sendero justo para poder recibir el consejo correcto. Y esto solamente se puede lograr con alguien que tiene conocimiento de Torah. Solamente con conocimiento de Torah. Se pierde la objetividad si el consejo que recibimos no es un consejo basado y dirigido por la Torah, los preceptos de la Torah. Ahí está, lo acabo de soltar, sé que a algunos no les va a gustar, porque algunos pensarán, ¿de quién mejor el consejo de aquel que me ama? Sí, si no tiene el consejo adecuado que sale y emana de la Torah, aunque te ame mucho, porque va a acabar haciendo que se vuelva repetitivo un problema. Por eso a veces los que me conocen dicen que soy muy así drástico. O me dicen, así es usted. Pues sí, pero si así soy, y si así soy, ¿por qué no haces caso? Porque veo la repetición del conflicto y de los problemas, cómo constantemente se están repitiendo los problemas. Pues porque no hacen caso. Si en realidad queremos crecer como resultado de salir victoriosos de un conflicto, tenemos que saber que el amigo o la familia están para ayudar, apoyarnos, pero tal vez no todos tienen la capacidad para aconsejarnos. Pues alguien que no tiene esa capacidad, amigo o familia, siempre te va a dar la razón a ti, siempre te va a dar la razón a ti. Y a veces el que tienes el problema eres tú, no el semejante. Tenemos que decidir qué queremos, si tener la razón o caminar en el sendero de la justicia, dice el Rab Nachman de Breslev. Sigo. También debemos de cuidarnos de dar consejos. Si es que nos falta la capacidad de mirar el color azul, es decir, de recibir toda la energía de la bondad, ver más allá del horizonte de la persona y trasladar a esa persona a lo que representa el estilo de vida que produce ese árbol de la vida, que son las emanaciones del Eterno, que nos da como herramientas para vivir en el mundo de la acción, entonces estamos caminando en el lado correcto. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Un buen consejo viene de la sabiduría, y en hebreo se dice jochma, cosa que no se obtiene de un día. Requiere estudio, esfuerzo, control de cuerpo, capacidad de reconciliación, meditación, práctica de los mandamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amados, mientras nos contactemos con la sabiduría, debemos de mantenernos alejados de aconsejar a alguien. ¿Oyó lo que dije? Mientras nos contactemos con la Jogma, debemos de abstenernos de aconsejar a alguien. Porque no basta con saberlo. Si no lo estamos viviendo, les conté hace un tiempo, mis hijas estudiaban en una escuela aquí que se llama la Universidad del Valle de México. Un día trajeron a un doctor en terapia familiar. Sus credenciales hablaban maravillas de él. Sus credenciales decían 1000 cosas de él. Y lo trajeron para darle consejo a los padres de cómo tener, en una especie de escuela para padres, cómo tener, guiar mejor a sus hijos. Me inscribí en ese curso. No esperaban tanta respuesta que lo tuvieron que hacer en un auditorio de básquetbol. Llegaron como unos 2000, 3000 papás, yo creo. Yo creo que esperaban menos gente. A mí me tocó en las gradas hasta atrás, ya muy lejos. Presentan al doctor que era de España, su nombre fulano de tal y todas sus capacitaciones, todos sus diplomados, su maestría, su doctorado, y él hablaba de una eminencia. Sus papeles hablaban de que era una eminencia. Y cuando le prestan el micrófono y dice, gracias, vamos a hablar de consejos a los padres, a los esposos, cómo se pueden llevar mejor, crear una atmósfera idónea y todo. Y miren que tengo experiencia en ese tema, voy por mi 5º matrimonio. Yo dije, agarré mis cosas y me levanté y me fui. No escuché más nada de la clase. Ay, qué radical. No, es que saber mucho y no aplicarlo no sirve de nada. Ay, y mis hijas fueron testigos de eso. Me agarré mis cositas, mi carpetita que nos habían dado y me salí de la escuela. Oiga, si no ha terminado, le dije, muchas gracias, tengo que retirarme. ¿Qué me puede enseñar alguien
que quiere decirle a los esposos cómo llevarse mejor con su esposa, si ya va por su quinto matrimonio, ¿me va a enseñar cómo pelearme? ¿Me va a enseñar cómo divorciarme fácilmente? ¿Qué me puede enseñar? Por eso el consejo tiene que salir emanado de la jogma. Y la jogma nada más viene a través del estudio de los preceptos, ese conducto que viene de arriba hacia abajo que se llama Torah. Lo siento, todos los demás cosas tienen que pasar por ese filtro. Todo el conocimiento del mundo y la ciencia tiene que pasar por el filtro de la Torah. Hay muchas cosas que están a la par de la Torah, están acorde con la Torah en el conocimiento, pero falta el otro conducto que es el regreso, es decir, es el saber y el accionar para poder regresar como debe de regresar hacia el cielo. Nuestra humildad debe de también tener este ingrediente capaz de aceptar y entender cuándo optar por el silencio y cuándo realmente podemos hablar con alguien conectado con la sabiduría. A veces lo que nos hace falta para recibir el consejo es eso, la humildad. Pero bueno, sigo con el tema porque me voy a meter al de los riñones. Tenemos que entender que al dar un consejo, somos responsables de lo que el otro hace, pues lo estamos conectando. Recuerden que el consejo tiene que ver con también la conexión, esas semillas de vida. Lo estamos inseminando. Y si mi consejo está falto de sabiduría, entonces lo que está recibiendo la persona es todo lo negativo. Por eso los consejos que a veces las mujeres buscan o los hombres son de los amigotes o las amigotas o la comadre que ya lleva 4 matrimonios y esta corre. Tú que tienes más experiencia, pues sí, te va a dar su experiencia de fracasos, de rechazos, de peleas, de que cuando me quiso hacer esto mi marido así, patitas para la calle y lo corrí. Pues sí, eso es lo que vas a recibir en lugar de acercarte. En el sentido espiritual también, alguien que no tiene a su Ra para instruirlo, ¿quién le está enseñando? ¿De dónde sacaron? Hoy sacan cada cosa como meditación, no sabría qué decirles. Hay cada cosa en internet. Les dije y a nadie le importó. Pregúntenme qué canales, páginas podemos entrar. Yo les dije, mándenme un mensaje, yo le digo cuáles. A nadie le importó. Siguen metiéndose en cada cosa. Quieren seguir oyendo a cada persona. Quieren conectarse con cada cosa que no sé dónde la saca el ser humano, pero está muy lejos de la Torah. Es nuestro filtro para todo. Así que no olvide eso. Ahora, me meto con los riñones, porque el tema que no hablé fue el de los riñones. El Rab Nachman de Breslev nos dice que tenemos 2 riñones porque uno representa el lado izquierdo, está en la posición izquierda, y otro en el lado derecho. De la misma forma están puestos en la sefirá del Gesed y en la sefirá de la Geburá, en la columna del lado derecho y la columna del lado izquierdo. Es decir, en el orden que como lo tienes, tu riñón derecho está en la columna del lado del Gesed y tu columna del lado, tu columna del lado izquierdo, ahí está tu riñón. El lado izquierdo, la Geburá. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de la influencia de la Sefirot. Y los riñones están puestos estratégicamente por Hashem en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, la bondad y la severidad. La principal actividad física de los riñones es procesar los venenos, fíjese bien lo que dije, y materias de desecho del cuerpo, lo cual se lleva a cabo en la noche, mientras la persona descansa. Si usted no sabía, ¿a qué horas trabajan los riñones? Por la noche. Y tienen un horario. El cuerpo tiene un horario. De 10 a 11 de la noche es cuando nuestros riñones están trabajando. Pero si tú todavía sigues en actividad, te estás perdiendo la oportunidad de que tus riñones sean procesados a través o limpiados a través de la sangre. El flujo sanguíneo
se concentra por horarios en nuestro organismo para cumplir con la función de limpiarlos, de purificarlos. Así que si tú no eres de los que se duermen temprano, tienes que hacer un ejercicio. Ahora, si tú eres de los que son muy severos, iracundos, pleitistas y todo, y ya sabes de qué lado está el riñón que tiene la influencia de la Geburá, número uno, ponte, a ver si lo sé explicar, Dani, te acuestas contrario a la cabecera de la cama, sobre tus espaldas. Pones tus pies sobre la cabecera, que como en una forma de U, de L. Los pies arriba. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que por periodos de 2 o 3 minutos, lo que hace el corazón como una bomba es bombearle sangre, irrigar sangre a todo el cuerpo. Para concentrarnos en la pureza y en la limpieza de los riñones, hay que evitar que toda la sangre se vaya por espacios cortos, 3 minutos, a los pies y regrese a esa parte donde se encuentran nuestros riñones, que es en la parte baja de nuestra caja torácica. Pero si tu problema es el riñón, el riñón izquierdo, ponte una almohada en el lado derecho para que la carga sanguínea caiga al riñón izquierdo. ¿Lo dije bien? Si ese es tu problema de la Geburá. Si el problema es la falta de Gesed, cárgalo hacia el lado contrario. Es decir, métele la almohada a la parte izquierda de tu cuerpo, en tu parte baja antes de en las caderas, para que el flujo sanguíneo llegue ahí, pero solo por periodos cortos. 3 minutos y descansas. Y vuelves a intentarlo otros 3 minutos, lo vuelves a subir, pero en periodos. Ahora, si eres de los que se duerme temprano, carga un poquito porque estás recostado. La forma correcta de dormir para descansar correctamente es en posición fetal. ¿Sabían eso? Hay gente que se duerme con los pies extendidos y boca arriba o boca abajo. Hay formas de dormir, se acostumbra el cuerpo, pero para lo que nos trata el tema es voltearse del lado izquierdo y dormir en posición fetal, es decir, engarruñado sería la palabra. ¿Cómo se diría otra palabra? Dime otra palabra. Hechos bolita para que el flujo sanguíneo llegue a los riñones, al riñón del lado izquierdo. Obvio que le va a llegar a todo el cuerpo, pero el flujo mayoritario sanguíneo va a llegar a ese lado. De esta forma, va a ayudarse a purificar nuestro riñón del lado izquierdo. En el tema que nos toca es de la Geburá. En el tema que nos toca es de Koraj. En el tema que nos toca es la ira, es el enojo, la división, todo lo que tenga sinónimos de eso, búsquelos y verá que a veces algunos vivimos así todos los días. Otros de vez en cuando caemos en ellos, pero tenemos que ponernos a trabajar en esto. Esta es una forma natural. Así sucede en el mundo externo, en los momentos más oscuros producidos por nuestras transgresiones, tenemos la oportunidad de elegir lo correcto, es decir, el libre albedrío. Así como lo estamos haciendo ahora voluntariamente, que haya un flujo sanguíneo sobre los riñones, también podemos voluntariamente decidir a través del libre albedrío. En hebreo se llama bejirá. Bejirá significa elección. La oportunidad de elegir lo correcto. Una manera de recibir buen consejo de los riñones es acostarnos de espalda, levantar las piernas. Se produce un aumento en el fluir de la sangre que va hacia los riñones y de esta forma se empiezan a purificar los riñones correctamente. Cuando los riñones están limpios, podemos alcanzar una visión, dice el Rav Nachman de Breslov, periférica más amplia de todas las situaciones. Lo digo de otra forma, si alguien es muy iracundo, tiene muy mal sus riñones.
Las enfermedades tienen que ver con algo que no hicimos correctamente. Solo hay que indagar, hay que estudiar, hay que ver. Y si no hay una respuesta para la enfermedad, hay que buscar al Eterno para buscar misericordia de parte de Él y refuá shelema, salud completa. Si los tenemos ocupados depurando, imagínate, el cuerpo, los riñones, estamos depurando, buscando es decir, si nuestros riñones están ocupados fomentando el odio, la rencilla, la pelea, y estás acostado y en la noche, o estás acostado y en la noche estás pensando, pero me las vas a pagar, desgraciada, o desgraciado. Desgraciado no es una palabra ofensiva, lo utilizamos muy peyorativamente, pero significa sin gracia, desgraciado, sin gracia. Pero es una expresión que usamos. O sea, a veces estamos maquinando todo lo malo y eso está pasándose a los riñones. Por eso cuando nos levantamos, nuestros riñones están llenos de resentimiento, de odio, de ira, de división, de contienda, de luchas, de conflictos. Y nos paramos y lo primero es, buenos días. Buenos días, ¿por qué? ¿Qué tienen de buenos? Y empezamos a pelear. Cualquier similitud con la vida real solo es diosidencia. Solo es una coincidencia. Yo solamente estoy enseñando. Los riñones reciclan lo útil y el término que el Rab Nachman de Breslev ocupa me gusta y excretan el desecho. De esa misma forma debemos de actuar. Toma lo bueno y excreta lo malo. Y no estoy hablando de dualidad. Estoy hablando de así, pragmatismo, así somos, radicales. No le llames a lo malo bueno, es malo. Lo malo es malo. Hasta los adagios del mundo, por cierto, ladinos y de origen judío, dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Lo malo es malo. Estoy mintiendo una mentirita. Miren a Aarón, por andar ahí de buena onda, poniendo paz entre el pueblo de Israel, se acabó enfrentándose a Coraj. Tengamos mucho cuidado. Estamos hablando de dos dimensiones completamente diferentes. Nosotros vivimos en una dimensión. Este mundo es una dualidad. Hay que tratar contra eso, luchar contra eso. Luchar contra las fuerzas negativas que le han ganado al ser humano y le han hecho responder de la manera como está respondiendo. El odio, la cólera, la ira, la contienda, el deseo de poseer y de tener lo que no se tiene, la envidia, lo que tiene el otro, esa sensación de injusticia de por qué el rico tiene y yo no tengo, son entidades energéticas, dice el Zohar, son demonios que nos pegan, son fuerzas negativas que nos pegan atraídos por las peleas o se nos adhieren porque estaban antes que nosotros en el sitio donde nos encontramos y causan peleas en las relaciones. Hay una cura para todo ello. Hay una cura para que se despegue de nosotros y se mantengan al margen. Esa cura se llama las ofrendas, dice el Zohar. El Zohar, el libro del Resplandor, dice, el diezmo, la sedacá y la terumá son ofrendas, energías de compasión y de bendición. Oiga lo que acabo de decir. El diezmo, la sedacá, las ofrendas son energías de compasión y bendición, dice el bendito Zohar. El odio entre Caín y Abel comenzó por la envidia que tuvo Caín contra su hermano Abel. ¿Y alguien sabe cuál era la situación? ¿Ustedes han leído en la Torá que dice, porque trajo la mejor ofrenda? Pero el Zohar dice otra cosa. Dice otra cosa. Y se las voy a revelar hoy. Porque el cielo le permitió a Abel tener 2 esposas y a Caín solo una.
Y eso le dio mucha envidia a Caín también. Y por eso lo mató. El odio de Korah y Moshe comenzó porque Moisés le reprochó. El Midrash dice que Moshe le reprochó a Korah porque cuando salimos de Egipto, Korah se trajo 1/3 de la riqueza del faraón antes de salir de Egipto. Y déjeme decirle que a los levitas fue el único pueblo, a la única tribu que se les impidió tomar riqueza de Egipto. No les correspondía, pues eran levitas. No servían como esclavos ellos. Al contrario, tenían todos los privilegios por ser levitas. Pero Korah, con todo y eso, hizo caso omiso y se llevó 1/3 de la riqueza. Por eso le tenía coraje a Moshe. Eso no lo sabía. Eso lo narra un midrash muy antiguo que tenemos. Solo los esclavos israelitas, por mandato divino, tenían derecho a la riqueza de los egipcios. Esta pelea, esta exhortación de Moisés, como así cuando se enojan porque yo les exhorto por algo, así exactamente, hizo que reviviera ese odio ancestral en su reencarnación como Caín. Así a veces nos sucede. Ni siquiera somos conscientes de los resentimientos que tenemos un día y explotamos. Lo que hay que saber, dice el Rav Nachman de Breslev, es que tenemos que entender que el odio es una tapa que bloquea ese conducto de bendición que viene del cielo a la tierra. Y de igual forma lo que corresponde para ascender. El odio es un estado contrario al amor. Y la luz es la que nos trae la abundancia y la felicidad. Y solo la luz se obtiene con la afinidad de forma que tiene con el amor. Por lo tanto, una persona con carencias emocionales también tiene carencias económicas y está resentida de ello porque no es consciente de cómo piensa y lo que hace. El Zohar Santo dice que la persona que peca de iracundo debe de dar su ofrenda al sacerdote, pues el sacerdote es compasión, es Gesed. Y ustedes van a decir, pero no tenemos sacerdote. Bueno, en el término del sacerdote está el sádic, el que te enseña. El acto de dar representa Gesed, bondad, lo cual hará que la ira sea dominada y reemplazada por la misericordia. Perdóneme, ¿por qué todos los días que nos reunimos les recuerdo del Maser, la Sedaká y la Terumá? Por estas situaciones. Por esto. Por esto. ¿Quiere minimizar su vida de conflictos? Acuda a la misericordia del Eterno. Maser, Sedaká, Terumá son conductos de bendición que desbloquean a los riñones. Por eso lo tengo que hacer. No lo crean, no crean, Baruch, ni nadie de los que están, doctores, nadie, que pido porque necesito. Porque si son honestos, de todos los que están conectados, saben quién manda. Yo no pido para mí. Yo tengo trabajo. Bendito Dios. Pido para que ustedes y yo, al ejercitar este principio de dar, se desbloquee aquello que impida que yo reciba más luz. Que desbloquee aquello que impide que traiga manifestaciones de amor del cielo hacia la tierra, hacia mi persona, y de mi persona hacia los míos. La historia de estos dos personajes, Moshe y Korah, es la historia de la bipolaridad del mundo.
Las mayores peleas involucran dinero, sea por envidia, sea por robo, por deshonestidad o por cualquier otra cosa que tiene que ver con ello. De una o de otra manera, la creación, todos los seres humanos, venimos de esa creación de Adán y Eva y de Caín y de Abel. Todos nos vemos involucrados en ese respectivo problema. Por eso, como estudiantes de Torah, debemos adoptar la política de nunca pelear por el dinero. Si tenemos fe, emuná, para entender lo que nos pertenece por derecho de conciencia, no lo podemos ni tocar porque no nos pertenece, es del Eterno. Con esto espero que se termine el que tengan que andar tras de ustedes y repetir la cuestión del maser, la sedacá y la terumá. No puede ser. Eso se tiene que acabar. Eso está bloqueándote todas las bendiciones. Es taponear la sefirot y por eso no hay cambios. Por eso siguen las discusiones. Por eso sigue la ira, la contienda, la división, la disensión, todo. Hay que acabar con ello. Esto y todas las demás herramientas que hemos estado hablando. En cualquier discusión o pelea que involucre a dos personas, uno siempre debe de estar del lado derecho, el de la bondad. Pero a veces todos nos ponemos del lado izquierdo y entonces te imaginas la batalla campal que es. Donar dinero mantiene a la serpiente al margen, dice el Zohar. El libro del Resplandor dice que el resentimiento es la acumulación de la ira. Y algo más grave, es la espada del ángel de la muerte, Malach HaMavet. La ira es la espada de Malach HaMavet. Entonces, si el Zohar dice esto, quiere decir que donar sirve para apaciguar los conflictos y para liberarnos de odios internos y nos provee de un escudo de protección contra la envidia y las disensiones de los demás. Baruch Hashem, que me permitió terminar este tema y que me permitió darles todas las herramientas. Voy a pausar la grabación, pero no nos despedimos. Si tienen preguntas, con gusto. Bezrat Hashem, que el estudio de la Torah pueda desarrollar en nosotros las midot, las cualidades y las virtudes que el cielo está esperando que desarrollemos. Y que dejemos atrás la vana y iracunda manera de vivir bajo la influencia de Korah.